Yo no sé cuántos saben que la Iglesia Católica, de vez en cuando y de cuando en vez, publica una lista de nuevos pecados, Y aunque suene un poco extraño, tiene una razón de ser. No todo lo que hace Roma está equivocado, ¿yo? Y algunas veces, pues, podemos aprender. En la era de la tecnología, en la era de las computadoras, en la era de las transferencias bancarias, pues van surgiendo también nuevos pecados. Israel se enfrentó también con eso. Y aún en medio de esos nuevos pecados, Dios llamaba a los suyos con llamado irresistible. El título de mi sermón hoy es Fariseísmo y llamado irresistible. Y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oramos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega al corazón de tu pueblo, llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén y amén. El único problema que tenemos con esa lista de nuevos pecados es que hay algunos pecados que Roma identifica bajo la autoridad del papado, o sea, no va a la referencia bíblica, sino a lo que considera la cátedra de Pedro lo que es un pecado. Y no necesariamente tiene que estar alumbrado por la revelación bíblica, porque la revelación bíblica para Roma, pues, es una más dentro de un sinnúmero de autoridades como la tradición, como el magisterio de la Iglesia. Pero muchas veces es interesante ver esas listas de pecados, esas listas de nuevos pecados, porque nos iluminan muchas veces el texto bíblico para que veamos que el texto bíblico se mantiene vivo. Cuando vino la pastilla anticonceptiva, hubo mucho debate sobre la misma, debates éticos. El protestantismo en general, prácticamente acuñó la siguiente idea: después que el método anticonceptivo que utilice la mujer lo que hace es evitar la unión del espermatozoide con el óvulo, no hay ningún problema con eso. Pero si el método anticonceptivo es uno que remueve ya el óvulo fecundado, ya hay problemas ahí. Serios problemas. Porque para la revelación bíblica, un óvulo fecundado ya es vida. Y por lo tanto, todo método anticonceptivo que no permite al óvulo fecundado adherirse a la pared de la matriz
es un microabortivo. ¿Vio qué complicado es la cuestión? ¿Por qué hablamos de nuevos pecados? El Internet fue creado en los Estados Unidos. Si no me equivoco, fue en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Oiga, y los beneficios que ha traído el Internet desde el punto de vista de conocimiento y que el mundo se haga más pequeño ha sido tremendo, pero ha traído nuevos pecados. Pecados que la iglesia tiene que estar atenta. ¿Sabe? En el versículo 9 aparece un nuevo pecado para Israel, si usted lo nota. El versículo 9 dice: pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Oiga, y es interesante porque el versículo 9 tiene mucho contenido. Número 1, Mateo es autobiográfico. En su evangelio habla de él. Y lo interesante es que no utiliza el otro nombre que él tiene, que lo utilizan los otros evangelios, que es Leví. No, él se identifica y dice: Mateo, voy a hablar de mí. Voy a hablar de un hombre que estaba lejos de Dios y un día fue llamado por Jesús. A mí las autobiografías me gustan mucho. He leído muchas autobiografías. Una vez quise leer la de Golda Meir, la que fue primer ministro de Israel, pero Golda Meir es pesadita y no pude terminarla. Daba mucha vuelta y yo loco que llegara a los ataques y todo, y dio mucha vuelta de su vida. Golda Meir viene de Rusia. Muchos judíos vinieron de Rusia y hablaba de su vida en Rusia, y yo loco que llegara ahí a la acción como primer ministro de Israel, y llegó un momento y ya. Y yo no soy una persona, eso no sé si es bueno o malo, no soy una persona de brincar los libros, no me gusta. Pues voy a leer este capítulo, no sirvo para eso. Me gusta leer todo el libro. Pero leí la autobiografía de Malcolm X. Y Malcolm X, en su autobiografía, habla de él en una forma como Mateo. Fue ladrón, fue mujeriego, fue apostador, fue estafador, fue criminal. Una autobiografía tremenda. Un hombre que vino de las calles y cómo se convierte en una voz en los años 60 en los Estados Unidos. Oiga, y Mateo aquí es autobiográfico y habla de él y habla que era un hombre despreciado por la sociedad de Israel porque era publicano, era un traidor. ¿Y qué era un publicano? Pues mire, era un nuevo pecado para Israel. Uno que recaudaba los impuestos y explotaba al pueblo junto a Roma. Israel lo identificó y los maestros lo identificaban como un nuevo pecador, como alguien que puede ser rechazado. Y a ese hombre Jesús lo llama. Y lo llama con llamado irresistible. Y así ocurre con los nuevos pecados. Yo sé que muchos de ustedes tienen Facebook. Yo no tengo Facebook. Ahora hay Twitter, ¿es que se llama eso? Twitter. No sé qué es eso. Nada de eso sé. Y usted dirá: pero pastor, usted no va a decir que Facebook es pecado, ¿verdad? No me va a complicar la vida aquí ahora. No, yo no voy a decir eso. Oiga, pero ¿qué semillero es Facebook para el chisme? ¿Qué semillero es Twitter para el chisme? Para atacar a escondidas, para atacar como cobarde. Porque los hombres y las mujeres de verdad hablan de frente.
el chateo. Yo no sé lo que es eso, hermano. Alguien me dice que es con el teclado, uno habla con otra persona. ¡Qué aburrido! Y si usted no conoce el teclado como yo no lo conozco, me imagino que el que estará esperando mi mensaje dirá, ustedes será normal porque no llega el mensaje. Oiga, pero cuando el chateo empieza sencillo con ¿cuál es tu nombre? A un hombre o una mujer que no es tu esposo, que no es tu novia. Porque el relajo que vemos con el noviazgo en Puerto Rico, cuando comenzamos así tan sencillo y seguimos escalando y escalando. Allí estaba Mateo sentado, allí estaba explotando al pueblo y allí llegó Jesús. Y ya la religión de Israel había clasificado a los publicanos, esos nuevos pecadores, como la escoria. Pero a eso fue que Jesús vino a buscar, a la escoria, a la basura, a lo despreciado del mundo. ¿Sabe? Los publicanos se sentaban en un lugar específico y tenían soldados alrededor, porque todo el mundo quería matar al publicano. Todo el mundo quería matarlo. Yo he visto hermanos que ven al secretario de Hacienda hablando por televisión y lo ven así. Se le miran los ojos, ¿verdad? Oiga, y usted tenía que ir Roma, wow, bueno, un imperio, ¿verdad? Roma tenía un listado específico, legal específico, de quién debía y cuánto debía. Y allí, en medio de todo eso, Jesús, no usted y yo, nosotros nunca lo hubiéramos llamado, pero Jesús, el que llama, lo llamó. Ven y sígueme. Oiga, y no lo llama para sentarlo en una esquina, en un banco, para hacerlo apóstol. Oiga, y eso fue una alegría tal que Mateo se va con él y vamos a mi casa. Y usted dirá, pastor, ¿usted dice eso ahí? Bueno, se fue a la casa de Mateo, dice ahí. Y me imagino que Mateo no le dijo, pues vamos para la casa. No, Mateo debe estar, Jesús me ha llamado. Jesús me llama. ¿Sabe? Unos grandes problemas que hay en España es la pornografía infantil. Usted dirá, bueno, en el mundo, pastor, pero España tiene una de las altas incidencias de pornografía infantil. A cada rato, la Guardia Civil y la policía hace redadas. ¿Y usted sabe cuál es el medio preferido de los pornógrafos infantiles? El Internet. El Internet. Hace poco, un oficial policíaco en Puerto Rico está siendo juzgado porque tiene una computadora, yo no sé qué no tiene. Nuevos pecados. Y usted dirá, yo me preguntaba en mi casa cuando daban la noticia, que sí, ¿y por qué ese señor graba? Primero, yo quiero que usted sepa que yo soy un analfabeto computarizado. ¿Oye? A cada rato estoy llamando a Peter, acaba de meter el dedo, yo se lo había dicho a ustedes, yo no sé qué pasó en la computadora. Los otros días mi hija cogió la computadora y viró el papel, yo lo tengo 8,5x11, el Word, y lo viró así, y hasta el día de hoy no he podido enderezar el papel. Y tengo una rabia tremenda con eso. Oiga, y entonces oía la noticia de que el personaje que estamos hablando grababa
imágenes de niñas en su computadora y retratos. Y yo decía, ¿y con qué fin usted graba eso en su computadora? Para seguir accesándolo y verlo, y verlo, y verlo, y verlo, y no se cansan, y verlo, y verlo. ¿Sabe, hermano? Yo fui adolescente. Yo fui un adolescente pecador, como todos ustedes. Y los muchachos nos juntábamos a ver una revistita así, ¿verdad? Y todos mirando para afuera. Y cuidado que nadie vea la revistita. Y por lo que describen en la televisión, la revista, aquello era una revista santa. Santa, hermano. Ustedes la conocen. Una revista que era de orientación sexual, de educación sexual. Eso era lo más que yo me atrevía, posiblemente. Pero hoy los nuevos pecados que nos rodean eran como el pecado de Mateo, que era un nuevo pecado, pero a ese pecador Jesús lo llamó. Oiga, y lo invita a su casa, y dice el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, es aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Oiga, y se regó la voz entre los publicanos, porque ahí lo dice, publicanos y pecadores. Se regó la voz, hay un rabí, hay un maestro, hay alguien que nos oye y nos ama. ¡Qué cosa tremenda! Mientras los fariseos odiaban a los publicanos, los rechazaban, no tienen oportunidad del reino de Dios, ahí estaba Jesús, reuniendo a publicanos y pecadores, a los nuevos pecadores, en una gran fiesta. Oye, y vinieron de todos lados. El versículo 10, yo lo veo como una fiesta, hermano. ¿Oyó? El versículo 10 era una fiesta. Que estaban sentando y comiendo y compartiendo, y Jesús enseñando y amando y llamando irresistiblemente a los suyos, como llamó a Mateo. Pero en toda fiesta espiritual hay un aguafiesta. Y yo he estado en fiestas espirituales, ¿yo? Desde los 15 años, en fiestas espirituales. Y siempre aparece un aguafiesta. Y regularmente es fariseo. Mira el versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Sabe? Hace poco estaba leyendo un artículo sobre ética y computadora, y traían casos, ¿verdad? Pero trajeron un caso interesante. Una mujer cristiana le escribió a este pastor teólogo lo siguiente: tengo este problema, hermano, mi esposo es adicto a la computadora. Llega del trabajo y lo que se hace es sentarse en la computadora. Yo le tengo que poner la comida al lado y él sigue en la computadora. Y sigue hasta altas horas de la noche. Me acuesto sola. Muchas veces me levanto sola. ¡Wow! Hace poco descubrí que tenía una amistad femenina en la computadora. Y ella pregunta, mire qué interesante la pregunta: ¿es eso adulterio? Por favor, contésteme. Y añade, mi matrimonio está a la deriva. Fue muy interesante la contestación del pastor, del teólogo. Fue las siguientes palabras: toda intervención de una tercera persona
en el matrimonio que detenga la actividad normal del matrimonio va rumbo si ya no es adulterio. Y siguió, ¿verdad?, con otra referencia, pero esa oración fue la que me llamó la atención. Fue la más que me llamó la atención. Porque cuando Dios creó el matrimonio, lo creó para hombre y mujer sin la intervención de un tercero. Esta semana oímos a uno de los candidatos republicanos, y a mí me sorprende, ¿verdad? Porque ese candidato escribió un libro que está en español sobre la herencia de la fe cristiana de Estados Unidos. Y el libro, yo lo tengo en mi casa, pero mi esposa lo está leyendo y me dice, wow, este libro está tremendo. Y la verdad que tiene datos muy buenos. Pero la ex esposa de ese candidato republicano declaró que cuando ellos estaban casados, él era el presidente de la Cámara, si no me equivoco, él fue el que propuso el nuevo trato con América, gracias a Dios, que nunca lo oyeron, declaró que él le había propuesto un matrimonio abierto, en el cual él podía salir con quien quisiera, lo que quería salir era con su amante, que es su esposa ahora, y ella podía salir, y ella le dice, no, yo soy creyente, y se divorció de él. Nuevos pecados, nuevos pecadores. A eso vino a buscar Jesús. Y estaba Jesús en esa fiesta espiritual. Estaban hablando, comiendo y bebiendo. Bueno, aquello era tremendo. Y pasan los aguafiestas. El versículo 11 dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y la construcción, el original, es de desprecio. ¿Por qué come este con publicanos y pecadores? ¿Por qué come con esta cosa que ustedes... Y Jesús los oyó. ¿Sabe algo, hermano? La semana pasada le hablé del sarcasmo de Jesús. Y Jesús utilizó el sarcasmo para dirigirse a estos hombres. Jesús no le interesaba a los fariseos. Ya él sabía lo que había en sus corazones. Por eso el versículo 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ustedes que se creen sanos, ustedes que se creen completos, ustedes creen que han llegado ya a la altura, ustedes no necesitan médico. ¿Por qué critican? Yo vengo a buscar a los enfermos. Ya ustedes están sanos. La puerta está abierta. Y utilizando ese sarcasmo, Jesús le señala la verdadera condición del fariseo, que no entendía el llamado irresistible de Dios a los pecadores, que no entendía la misericordia de Dios a los pecadores, que no entendían nada. Y como la teología rabínica no podía bregar con los nuevos pecados. Añade Jesús en el versículo 13. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y esto es muy importante. Oiga, porque los fariseos en sacrificios eran unos campeones. Guardaban el sábado fielmente, diezmaban de todo, oraban, ayunaban 2 veces a la semana. ¿Cuándo fue la última vez que yo ayuné? Sí, no sé por qué se están riendo, pero 2 veces a la semana, oraban en las calles. Esa gente eran tremendos, pero eran inmisericordias, eran malditos. Era gente mala, mala. Odiaban al que Dios amaba. No buscaban a la oveja perdida, no rescataban, no levantaban,
no vendaban. Por eso Jesús, y esta perícopa termina con otra oración, otro sarcasmo de Jesús. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y sabes algo, hermano? Yo le decía a los posibles nuevos miembros de la iglesia, el domingo pasado, que la iglesia es un hospital. Aquí vienen los enfermos espirituales. Aquí vienen los tullidos. Aquí vienen los cojos. Aquí vienen los ciegos. Los sanos no pertenecen aquí. Aquí está el médico por excelencia. Ese no sana a sanos. Ese llama irresistiblemente a los suyos. Hermano, y cuando llama a los suyos, no importa que tenga viejos pecados o nuevos pecados, cuando llama a los suyos, hermano, esos se levantan como Mateo y le siguen a la gran fiesta espiritual. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón. Perdónanos. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano. Yo no sé cuántos saben que la Iglesia Católica, de vez en cuando y de cuando en vez, publica una lista de nuevos pecados. Y aunque suene un poco extraño, tiene una razón de ser. No todo lo que hace Roma está equivocado, ¿yo? Y algunas veces, pues, podemos aprender. En la era de la tecnología, en la era de las computadoras, en la era de las transferencias bancarias, pues van surgiendo también nuevos pecados. Israel se enfrentó también con eso. Pero muchas veces es interesante ver esas listas de pecados, esas listas de nuevos pecados, porque nos iluminan muchas veces el texto bíblico para que veamos que el texto bíblico se mantiene vivo. Cuando vino la pastilla anticonceptiva, hubo mucho debate sobre la misma, debates éticos. El protestantismo en general, prácticamente acuñó la siguiente idea: después que el método anticonceptivo que utilice la mujer, lo que hace es evitar la unión por Cristo Jesús. Amén y amén. El único problema que tenemos con esa lista de nuevos pecados es que hay algunos pecados que Roma identifica bajo la autoridad del papado, o sea, no va a la referencia bíblica, sino a lo que considera la cátedra de Pedro lo que es un pecado. Y no necesariamente tiene que estar alumbrado por la revelación bíblica, porque la revelación bíblica para Roma, pues, es una más dentro de un sinnúmero de autoridades, como la tradición, como el magisterio de la Iglesia. En medio de esos nuevos pecados,
Dios llamaba a los suyos con llamado irresistible. El título de mi sermón hoy es Fariseísmo y llamado irresistible. Y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oramos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega al corazón de tu pueblo, llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra.